Dios bendiga en este precioso momento del Señor. De este lado, Atalaya de Cristo, Vladimir, con el ministerio evangélico Espada de Jehová, deshaciendo las obras de Satanás. Hoy con el tema derribando, deshaciendo, partiendo, quemando, anulando, cancelando todas maldiciones contra ti. Todas maldiciones declaradas, decretadas, que Satanás decretó contra tu vida. Hoy en día todavía hay personas que están bajo maldiciones. Todavía hay personas que están bajo de muchas maldiciones. Por eso hoy en día podemos ver en la iglesia que hay personas que no pueden crecer espiritualmente, que hay personas que no pueden avanzar, que hay personas que no pueden llegar a un propósito, que las cosas se le destruyen, se le desbaratan. Cuando quieren lograr algo, se disminuye o se desbarata lo que ellos piensan hacer. Porque hay maldiciones generacionales, maldiciones familiares, maldiciones de los ancestros que lo persiguen de diferentes formas y de diferentes maneras. Hoy queremos nosotros cancelar esas maldiciones que te están persiguiendo. Hay mucha clase de maldiciones que te persiguen a ti y a tu vida, a tu familia, a tus hijos, a tu hogar, que te están persiguiendo. Y hoy queremos elevar esta oración al cielo, cancelando toda clase de maldición. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulos 2 y el verso 14. Colosenses capítulo 2 y el verso 14. Dice la palabra del Señor: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrarias, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados, a la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ya el Señor anuló el acta que Satanás hubiese levantado contra tu vida. Esa maldición, ese decreto que Satanás hizo contra tu vida para darte muerte por vía del pecado, el Señor anuló, el Señor canceló con su muerte, y que su sangre nos limpia de todo pecado. Por eso dice la palabra de Dios que todo aquel que en él cree no está bajo maldición, porque ha creído en el Señor, porque ha creído en su muerte, porque ha creído en la resurrección de su Hijo. Por eso entonces hay muchas personas que todavía no han creído en el sacrificio que Jesús hizo y todavía viven bajo maldición. Mientras no creen en el sacrificio, en la muerte, en la resurrección de Jesús, todavía van a vivir en esa maldición. Porque esto es cuestión de creer lo que el Hijo hizo y obedecer la palabra de Dios. Tú crees y obedece. No solamente creer, pero el primer principio para que esa maldición desaparezca de nuestra vida, esa maldición de muerte, es creer. Pero el que cree, siempre tiene que obedecer la palabra, tiene que obedecer lo que está ya establecido. Y cuando tú obedeces la palabra, entonces tú vas a ser transformado por las palabras. Tú vas a ser transformado por las escrituras
que el Señor nos dejó aquí por lo que está ya establecido. Y cuando se ha transformado es porque tú has dejado entonces de hacer maldad. Has dejado de hacer la cosa mala y eso significa arrepentimiento. Porque arrepentimiento es dejar de hacer la cosa mala. Arrepentimiento es devolverse de la cosa mala que tú estabas haciendo o devolverse del mal camino. Pero es por la palabra que tú estás obedeciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Nosotros queremos orar a Dios para que Dios rompa, para que Dios anule, para que Dios cancele esa acta y esos decretos de maldición que Satanás levantó contra tu vida. Y Dios te dé la oportunidad de creer y obedecer en su palabra. Mientras usted no crea, mientras usted no obedezca esa palabra de Dios, usted va a seguir bajo maldición. Y hay diferentes, aleluya, maldiciones. Hay maldición de muerte, hay maldición de ruina, hay maldición de tormento, hay maldición de enfermedad, hay maldición de destrucción familiar, hay maldición de dominio, hay diferente maldición de pobreza extrema, maldición de ruina que mencioné, bendito, de escasez, de miseria, de desorden. Hay diferentes tipos de maldición, maldición de pleito, maldición de adicción al tabaco, maldición de adicción a la droga, maldición de adulterio, maldición de fornicación, de prostitución. Y hay diferentes tipos de maldiciones que, aleluya, caminan de generación en generación. Bendito sea el nombre de Dios. Pero tú y yo tenemos el poder para deshacer, para detener, para cortarle la cabeza al diablo. Que decir, si mis padres fueron uno alcohólico, yo no tengo que ser alcohólico. Si mis padres fueron unos pobres infelices, yo no tengo que ser pobre, infeliz. Si mis padres fueron una persona de pleito y de contienda, yo no tengo que cargar con esa maldición de contienda y de pleito. Si mis padres fueron una persona que siempre vivía enfermo, yo no tengo que cargar con esa maldición de enfermedad. Eso es lo que estamos explicando y diciendo, que esas maldiciones tienen que ser cortadas, porque hoy tú estás así bajo esa maldición, porque esa maldición se pasó sobre ti de generación en generación. Por eso hay personas que están bajo maldición de enfermedad de cáncer. Cáncer su ancestro, cáncer su abuelo, su bisabuelo, y así sucesivamente. Y todos son cancerosos, personas que están pasando de generación en generación con cáncer en diferentes partes. O también lo que es también personas que sufran de azúcar, y eso es una maldición que pasa de generación en generación. Por eso queremos cancelar, queremos anular, queremos destruir esa clase de maldición que fue declarada en un altar, o que fue declarada en el infierno, o que fue declarado en el trono de Satanás. Bendito sea el nombre, porque Jesús cargó nuestra enfermedad y cargó toda maldición, la cargó Jesús y la clavó allí en la cruz de Calvario. Y nosotros, por creer en Él y obedecer su palabra, esa maldición tiene que cortarse. Esas maldiciones tienen que cortarse. Por eso vamos a orar a Dios para que Dios tenga misericordia de nuestra vida en el nombre del Señor. Padre, en esta hora, Dios, en este momento, venimos ante tu presencia, Padre, humillado, Dios, arrepentido, Señor. Creemos en tu palabra y obedecemos tu palabra. Desde hoy, Señor, creo en ti. Creo, Señor,
en tu Hijo Jesucristo, que usted mandó a esta tierra a morir por mí y a cargar todas maldiciones, Señor Padre, que están operando contra mí. Creo y obedezco tu palabra y guardo tu mandamiento, Señor, y camino por ella, Señor. En esta hora me levanto, Padre Santo, en pie de guerra, Señor, y te pido, Dios del cielo, que sea usted exaltado, que sea usted glorificado poderosamente, Padre, a mi favor, Señor. Vengo, Señor, cancelando, vengo anulando todas maldiciones que están operando sobre mi vida, todas maldiciones que están operando sobre mi finanza, todas maldiciones que están operando sobre mi salud, todas maldiciones que están operando sobre mi casa, sobre mi matrimonio, sobre mis hijos, Padre. Vengo cancelando y vengo anulando toda clase de maldición y vengo cortando y vengo mochando toda clase de maldición contra mí y contra mi vida que están operando, Señor, en esta hora, en este momento, Padre. Y me levanto en pie de guerra, Señor, a creer en tu palabra, a obedecer tu palabra, para que toda maldición desaparezca de mi vida. Maldición de ruina desaparece, maldición de muerte desaparece, maldición de enfermedad desaparece, maldiciones ahora de destrucción desaparece, maldición de tormento desaparece, maldición de dominio desaparece, maldición de escasez, de desorden desaparece, maldición de pleito, de adicción desaparece, maldición de avaricia, maldición de lascivia, de pornografía, toda maldición de prostitución desaparece, maldición de brujería contra mí desaparece, maldición de hechicería desaparece, maldición de idolatría desaparece, toda clase de maldición, Padre, que me dejan mis ancestros, Dios mío, desaparece de mí y la corto por el poder de la palabra. Corto ahora, Señor Padre, Dios mío, todas maldiciones generacionales contra mí y contra mi vida, Señor, la corto de raíz, Señor Padre, y hago un compromiso contigo de obedecer tu palabra, Señor Padre, y que usted me cubra, Señor Dios mío, con su preciosa sangre en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Corto toda clase de maldición que se levantó contra mí, que me está deteniendo, que me está destruyendo, Dios mío, que me está enfermando, que me está estancando mi finanza, que todas esas maldiciones, Padre Dios mío, que Satán declaró sobre mí, que escribió, Señor, un acta, que escribió, Señor, un decreto, Padre, y declaró sobre mí, todas esas maldiciones, Padre Dios mío, lanzadas contra mí, quedan sin poder, quedan sin autoridad, Señor. Desautorizo, Padre mío, desautorizo y le quito la legalidad y le quito el derecho, Señor Padre, a todo decreto, Dios mío, que se levantó contra mí, contra mi vida, Señor. Se quema ese papel, se quema ese producto, se quema todo, Dios mío, lo que se escribió contra mí allí, Señor, en un momento, Dios mío, en un tiempo, Padre, queda cancelado, queda sin poder, queda sin autoridad. Todas esas maldiciones de enfermedades, Dios mío, contra mí, Señor, todas esas maldiciones de ruina, de pobreza extrema, queda sin poder, queda sin autoridad sobre mí, Señor. Por el poder de la palabra, Señor, cancelo, Dios mío, todas maldiciones, Padre Dios del cielo, que ha venido sobre mí, Señor, Dios mío, para destruir, Señor, los míos, Señor Padre, queda sin poder, queda sin autoridad. Desautorizo esas maldiciones, la desautorizo y la dejo, Señor, sin poder, Padre, y me declaro que soy bendito, me declaro que soy bendecido por la palabra del Señor, me declaro que soy bendiciones para el reino de los cielos en esta hora, en este momento, Padre mío, y te pido que te glorifique de una manera especial. Te pido que te glorifique poderosamente, Padre, sobre mi vida, Señor. Le quito la legalidad a esa maldición, le quito la legalidad, Señor, y el derecho a toda maldición generacional, a toda maldición de los ancestros, a toda maldición familiar. Le quito el derecho, Dios mío, y quemo, Señor Padre, ese papel, Dios mío, que se escribió allí, Señor, esa acta, Dios mío, la anulo, la cancelo, Señor Padre Santo, con la autoridad de Jesucristo, con la autoridad
autoridad del cielo, cancelo toda palabra, oraciones, rezo, Dios mío, que se hizo contra mí para maldecirme, Señor. Lo que el brujo, Señor Padre, declaró, Señor, repitió, Señor, rezó allí, Padre, para maldecirme, para matarme ahora mismo, Señor, o para enfermarme, Padre. Queda desautorizado, Dios mío, esa oración, esos rezos, ese sacrificio, queda, Señor, desautorizado en el nombre de Jesús. Queda desautorizado el diablo y el demonio, Dios mío. Queda desarraigado, Padre Santo, y esas maldiciones contra mi casa, contra mi matrimonio, contra mi familia, Dios mío. En esta hora, Dios mío, Padre, se paran ahí, Señor, Padre, y le cortamos la cabeza a esa serpiente, a ese demonio. Le cortamos la cabeza, Padre, a todo demonio que nos da seguimiento, Padre mío. Le cortamos la cabeza, le cortamos la cintura a esas maldiciones generacionales, Dios del cielo, Padre, en el nombre de Jesús. Le quitamos el derecho y la legalidad que tenía contra nosotros y contra nuestra vida, y reprendemos al hombre fuerte, Padre, que fue asignado contra nosotros, asignado contra nuestra vida. Ahora mismo quedan sin poder y quedan sin autoridad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, echamos fuera, Señor, destruimos todas maldiciones, Señor Padre, generacionales de los ancestros, Dios mío, de familiares, Señor, contra nosotros, Padre mío. Queda cancelado todo eso, queda sin poder y sin autoridad, y nos declaramos, Señor, que somos libres por la palabra de Dios y obedecemos la palabra y aplicamos la palabra, practicamos la palabra del Señor y caminamos por ella en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Suscríbete a nuestro canal para que reciba estos tipos de oración sobre tu vida. Dios te bendiga.